Bien, a continuación tenemos la participación de un gran amigo, una persona que siempre nos ha apoyado en la ciudad de Tijuana, todos los eventos y congresos que le pedimos su participación. Es un gran profesor maestro y siempre tiene la deferencia en estar con nosotros. En esta ocasión, en forma virtual, pues no es la excepción, tenemos al doctor Carlos Salazar de la Ciudad de México con su conferencia Protocolos de inducción de la ovulación para la baja respondedora menor de 35 años. Carlitos, gusto saludarte. Adelante, por favor. Gracias, Karim. Y bueno, pues ya como dijo José Luis, tristemente no nos podemos dar un abrazo ni vernos en físico, pero aquí estamos y felicidades por este evento. Un saludo a la doctora Priscila y a Niral, que sé que te ayudan mucho en esto, igual que el doctor Montaño y todos los amigos de Tijuana. Vamos entonces a entrar en materia aquí en este encargo que nos hiciste favor de hacer. Y bueno, no sé si se vea la pantalla. Se ve perfecto, doctor. Adelante. Gracias. Entonces vamos a hablar de los protocolos de inducción de la ovulación para aquellas mujeres que nos ponen a sufrir porque se supone que son jóvenes y se supone que van a tener una respuesta normal o incluso por arriba de lo esperado y resulta que al final no es así. Desde ese punto de vista aquí les debo de comentar que la reserva del ovario debe de tomarse en consideración, ya que vemos muchas pacientes que se acercan a los 40 años y por razones fisiológicas vamos a tener una disminución, por supuesto, de la oportunidad de conseguir gametos. Se supone que en mujeres jóvenes esto no sucede. También va de la mano el aspecto etario para aumentar el riesgo de pérdida debido a aneuploidías. Entonces, esto es que embarazos a mayor edad nos va a costar mucho mayor trabajo de lo habitual debido a estos dos fenómenos, a la disminución del número de ovocitos, pero también al aumento de las aneuploidías debido a la falta de calidad del gameto femenino y que esto nos lleva al final a tener un % de recién nacido vivo en casa mucho menor de lo que normalmente pudiéramos tener al momento de hacer una comparativa con mujeres jóvenes. Entonces, es importante tomar en consideración todos estos puntos para poder ubicar a nuestra paciente en esta situación y medir la reserva ovárica mediante el conteo folicular y la determinación de hormona antimuleriana que nos permita hacer un pronóstico desde el punto de vista reproductivo con anticipación y desde esa perspectiva poder establecer un manejo adecuado para ello. Ya comentábamos que lo habitual es que haya una buena respuesta, sin embargo, puede haber sorpresas y justo este es el tema que vamos a tratar el día de hoy en esta charla. Para ello nos valemos, por supuesto, de la hormona antimuleriana y del conteo folicular, que desde el punto de vista estricto nos permite establecer un juicio pronóstico y dar oportunidad así a hacer los protocolos de estimulación. Hay un sinnúmero de publicaciones, pero muchos de ellos nos dan oportunidad de poder ubicar este tipo de comportamiento clínico con altas respondedoras o respondedoras en situaciones de normalidad o bien bajas respondedoras dependiendo de los niveles de la hormona antimuleriana detectados y por supuesto del conteo folicular que tienen desde ese punto de vista una correlación clínica muy adecuada de acuerdo a los estudios de Antonio Lamarca y muchos otros autores que nos han permitido aprender a este respecto.
Esto es lo que en condiciones normales sucedería. Entonces, podemos predecir en un momento dado la respuesta. Sin embargo, tenemos que individualizar el protocolo de tratamiento en cada uno de los pacientes para poder establecer así un manejo a seguir y que desde ese punto de vista podamos tener al final gametos de buena calidad, embriones de buena calidad y por supuesto un recién nacido vivo en casa que nos dé éxito en este tipo de conductas terapéuticas que en la mayoría de las clínicas hoy en día pues se hace bajo estrictos protocolos y con todos los avances tecnológicos que se están tratando el día de hoy en este evento. Así, tenemos diferentes escenarios. Aquí tenemos cuatro grupos en donde hay mujeres menores de 35 años que tienen un conteo folicular correcto, determinaciones de hormona antimuleriana correctas y que nos permiten tener opciones desde el punto de vista del conteo folicular para que al final podamos obtener las células que nosotros estamos pretendiendo tener. Hay mujeres que tienen mayor a los 35 años, que en este caso pues, no es el tema, pero tenemos que tocarlas, y con valores igual de conteo folicular por arriba de 5 y hormona antimuleriana igual o mayor a 1.2 nanogramos por mililitro. Y por otro lado, mujeres menores de 35 años con conteo folicular por debajo de los 5 y hormona antimuleriana en valores inferiores a 1.2. Y lo mismo en mujeres de 35 años o más con estos mismos característicos. Entonces ya tenemos aquí 3 parámetros que considerar: la edad, los marcadores biológicos para la reserva del ovario y finalmente el número de ovocitos recuperados en un momento determinado nos van a ser de utilidad para poder saber cómo nos va a ir en ese caso. También, valiéndonos de todos los trabajos de la Kato Clinic en Japón y toda la experiencia de estos autores que nos han permitido aprender en estos ciclos mínimamente estimulados y o naturales, es de nueva cuenta sabido que a mayor edad, pues la tasa de recién nacidos va a ser mucho menor. El tema aquí es en el grupo de pacientes que se supone que nos debe de ir bien y que al final del día no tenemos esta situación que nos permita trabajar. Y entonces necesitamos planear estrategias que nos den oportunidad de valorar este tipo de casos para poder establecer así manejos de protocolos muy agresivos y que nos permitan equilibrar esta mala respuesta y o este pronóstico que no esperábamos sobre la marcha y poder ajustar algunas cosas. Y para ello me refiero aquí a todos estos protocolos que se han hecho con respecto al manejo de las pacientes menores de 40 años, en donde los protocolos se han acortado en el modelo de Richard Reindollar del Fast Track para poder optimizar la economía y que finalmente nos da oportunidad de poder avanzar hacia la fecundación in vitro en estos casos cuando no han sido exitosos los protocolos previos y abrir una puerta para que este tipo de pacientes puedan en un momento determinado optar por una gestación. Desde ese punto de vista, aquí ven ustedes el éxito de la inseminación intrauterina, que en teoría debería de ser de buenos resultados en este grupo de pacientes y que al final, al no tener un avance adecuado en ello, entonces justificar el uso de la tecnología y las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad para mejorar los pronósticos. Desde ese aspecto, entonces, la tasa acumulada de embarazo posterior
a este tipo de técnicas. De nueva cuenta, ustedes pueden observar que en el grupo joven, pues en teoría debería de tener una oportunidad adecuada de embarazo con una muy poca tasa de pérdida de la gestación, mismo fenómeno que se repite en todas las gráficas cuando analizamos por grupo etario a las parejas y en específico al género femenino. Y desde ese punto de vista poder justificar este avance rápido para poder ubicar el caso en las técnicas de reproducción que mejor nos den una tasa de recién nacido vivo en casa, a pesar de tener malos resultados o resultados no esperados en este tipo de situación. Algunos otros trabajos en donde comparan inductores de ovulación de una u otra forma en este grupo de pacientes nos dan oportunidad de poder establecer así los justificantes para poder tratar con este grupo de pacientes la oportunidad de mejorar la tasa de embarazo y desde ese punto de vista no tener duda alguna de aspectos de estimulación y aspectos de técnicas cuando, repito, tenemos un parámetro no esperado en la respuesta ovárica en este grupo de pacientes. Por supuesto, nos obliga este tipo de procedimientos a hacer estrategias de estimulación que al final nos comprometen la función lútea y entonces también tenemos que tomar en consideración este tipo de procesos para o diferir la gestación de acuerdo a las diferentes estrategias, ya sea haciendo un banking de ovocitos o haciendo un banking directo de embriones y finalmente hacer un soporte de la fase lútea si el caso así lo amerita por la manipulación de la función ovárica o la preparación del endometrio en un futuro cuando el caso así lo requiera y este tipo de estrategias pues, nos permiten también considerar y discutir con las pacientes el uso de distintos fármacos que al final nos dan oportunidad de traer a la consulta este tipo de estrategias. Por otra parte, aquí ven ustedes el inicio del sistema Poseidón que el doctor Humaidan y el doctor Esteves y todo el grupo de expertos que se dedicaron a establecer estos protocolos, pues nos dan aquí la oportunidad de discusión de lo que estamos hablando el día de hoy. Los biomarcadores que ya comentamos, la respuesta individual de cada uno de los casos, por supuesto la edad, que en este caso en teoría no debería ser un factor, y los demás aspectos que tienen que ver con la fertilidad en las parejas, como el factor masculino y, muy importante, lo que sucede en nuestros laboratorios con las técnicas de actualidad en donde tiene que ver incluso hoy en día la inteligencia artificial que nos permite hacer estrategias de manejo que al final nos den gametos y embriones de excelente calidad para mejorar los pronósticos en base a lo que cada una de las parejas va a requerir en este aspecto. Pero, pues no debemos de olvidar que estamos supeditados justamente a lo que clínicamente vamos a tener al frente del caso y desde ese punto de vista establecer así los distintos criterios de manejo, como se ve en esta diapositiva, en donde nosotros podemos de antemano ajustar los esquemas y desde ese punto de vista hacer la cancelación del ciclo si fuese el caso o modificar las estructuras para poder trabajar a ese respecto y de
esa manera poder cambiar las estrategias sobre la marcha para poder trabajar en este sentido y poder discutir con los pacientes qué sigue a ese respecto. Y como resumen de lo que les estaba yo comentando hace un momento, aquí estos autores nos dan oportunidad de establecer distintos grupos y en este caso, en especial el grupo 1, mujeres de menos de 35 años, pues hacer todos estos aspectos condicionantes para poder establecer un régimen de manejo que nos lleve al final a una tasa de éxito muy equivalente a lo que en condiciones normales sucedería en este grupo de pacientes. De manera que aquí ven ustedes lo que sucede en este tipo de protocolos, el uso de los fármacos que ya sabemos que participan en la mejor respuesta a la obtención de los gametos y finalmente a poder establecer distintas estrategias que nos permitan así poder cambiar sobre la marcha los protocolos y las conductas para poder al final ofrecer un embarazo en este tipo de parejas. En contrario a lo que comentábamos del grupo Poseidón, ven ustedes aquí la experiencia de los grupos orientales, en donde se hace una mínima estimulación, se utiliza clomifeno o bien gonadotropinas a dosis muy bajas, utilizando también agonistas del GnRH que nos permiten al final cambiar así nuestras estrategias de manejo y finalmente obtener ovocitos para poder trabajar el caso, ovocitos por supuesto de buena calidad y tener oportunidad de abaratar el coste y por otro lado hacerlo repetidamente para poder ajustar todos estos resultados como les he estado comentando a lo largo de la charla. La estimulación en fase lútea o el Duestim, que es una de las opciones que se han aprendido, sobre todo en aquellos casos en donde desde el punto de vista del protocolo tenemos la necesidad de ajustar este tipo de situación, pues vean aquí también el uso de los análogos del GnRH, tanto los agonistas como los antagonistas en cierta etapa de los ciclos han demostrado que la calidad del ovocito pudiese ser la adecuada, como también muchos de los trabajos así lo exponen, y que finalmente en un corto muy específico del tiempo podemos obtener gametos sin necesidad de esperar a la siguiente menstruación, que esto puede ser una estrategia de estimulación ovárica en este tipo de pacientes en donde va a haber una respuesta comprometida y que rápidamente podríamos obtener el doble de células en un tiempo corto y de esa manera establecer así un esquema distinto de estimulación que nos lleve justamente a mejorar los pronósticos y que desde ese punto de vista podamos obtener una buena cantidad de gametos para poder avanzar en estos aspectos. También es bien sabido que existen un sinnúmero de opciones terapéuticas. La más nueva es la folitropina delta, que en combinación a todo lo que hemos estado ya hablando, al índice de masa corporal y a muchos otros detalles que desde el punto de vista de estrategias debemos de combinar con otro tipo de formulaciones, al final nos van a dar una opción también estratégica para poder obtener los gametos y desde ese punto de vista, pues, tener al final este tipo de respuestas. El beneficio de usar LH en muchas de las formulaciones que también nosotros ya sabemos, vean, nos dan oportunidad de tener justamente el manejo en este tipo de pacientes especial para poder contar con los más ovocitos posibles de acuerdo a esta respuesta anómala que vamos a tener y muy seguramente
pues tratar de entender que este polimorfismo en los receptores de las gonadotropinas dan un comportamiento distinto a lo esperado en este tipo de pacientes y finalmente pues dar oportunidad de manejar a estas pacientes con protocolos muy específicos. También se ha comentado que el nivel androgénico basal tiene en consideración el comportamiento de los receptores de las gonadotropinas en específico, y esto también se ha aprendido por aspectos de protocolos con los agonistas, como se hacía muchos años atrás, de protocolos largos y que nos permitían justamente tener un control en las pacientes que respondían de más y o en malas respuestas, y entonces esto también nos enseñó que muchas de las oportunidades de ofrecer embarazo se podían solucionar con este tipo de esquemas. En la actualidad, pues no son tan populares porque la mayoría de las pacientes prefiere ciclos mucho más cortos, más pragmáticos y entrar quizá a lo mejor un banking de ovocitos y o de embriones en vez de hacer protocolos de esta naturaleza en donde la aplicación de los fármacos era bastante incómoda para las pacientes. Y esto nos lleva a utilizar determinado grupo de pacientes este tipo de compuestos para optimizar así la respuesta a las gonadotropinas, pero finalmente son estrategias que se pueden utilizar para tratar de mejorar los protocolos y los pronósticos en este grupo de pacientes en donde la respuesta y lo que estamos tratando de establecer como manejo nos dificulta el resultado. Lo mismo sucede con la hormona del crecimiento. El problema de esto es que los resultados son inconsistentes, en ocasiones nos puede ir muy bien, en ocasiones no tan bien. Entonces son estrategias que sobre la marcha se pueden discutir con las pacientes para poder establecer así un manejo mucho más específico en ello, pero de antemano discutir que el pronóstico pues se tiene que modificar definitivamente en relación a lo que originalmente pudiéramos considerar como un buen pronóstico en este grupo de casos. Aquí ven ustedes de nueva cuenta lo que sucede en mujeres de edades entre los 30 y los 35 años en comparación a lo que sucede en mujeres de edad más avanzada, y que desde ese punto de vista clínicamente tendríamos que comparar a las malas respondedoras jóvenes con el grupo etario de mayor edad y desde ese aspecto poder avanzar así con los protocolos. Para terminar, entonces, les puedo comentar que es indispensable hacer un adecuado estudio de la pareja, atender las causas de la probable baja respuesta y prevenir la disminución de la reserva ovárica en caso de ser necesaria, por ejemplo, una cirugía en endometriosis, en todos los temas que ya se han discutido donde se compromete la reserva ovárica, y en caso de considerar necesario pues, la preservación de gametos en pacientes jóvenes, no solamente oncológicas, sino en algún otro tipo de afectaciones, por ejemplo, en enfermedades reumáticas, en la misma endometriosis o enfermedades donde la inmunidad se puede comprometer. Y actualmente, pues estamos basando nuestra experiencia con niveles de hormona antimuleriana como marcador de mayor importancia a la hora de reserva ovárica, pero como ven, no siempre vamos a tener esto como una condición sine qua non. Por lo tanto, debemos estar atentos a todos estos puntos y finalmente, pues tener esto en cuenta para poder establecer los distintos protocolos. Muchas gracias por su atención. ¿Listo? Bueno, pues Listo. aprovecho para agradecer aquí a un gran maestro, el doctor Carlos Salazar. Ya a Oscar lo mandamos a tomar un cafecito y